programa económico de la semana. Iniciamos el último tramo de este programa de este día. Esteban, mencionábamos en el segmento anterior el rol de los institutos tecnológicos comunitarios, y mencionábamos el caso de San Luis. Si aquí en la República Dominicana se instalara un instituto de ese tipo en cada provincia, pudiéramos aumentar la calidad de los recursos humanos especializados y además favorecería la competitividad del país y caeríamos también con el primer empleo, con lo que mencionaba Pedro Matos, de apoyo oficial mediante leyes del Congreso Nacional. Sí, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación de personal para hacerlo calificado. Mira, te voy a poner algunos ejemplos, Alex. El caso, por ejemplo, de nuestras zonas francas. El sector de zonas francas, tú recuerdas que se concentraba principalmente en el área textil. La zona franca, más del 60%, bueno, en el 60 no, hubo un momento que quizás cerca del 100% de la actividad de las zonas francas en los años 80, en los años 90, era en el área textil, donde no se necesita mucha especialidad, pero bueno, de todas maneras, habían ahí una cantidad de personas que aprendieron a coser, que aprendieron a hacer ropa, que aprendieron a producir bienes, prendas de vestir. Entonces, cuando vino aquella crisis de la finalización de los incentivos que daba la iniciativa de la Cuenca del Caribe, o no la finalización, sino también la generalización de esto, porque entonces se variaron las reglas de origen y China pudo entrar al mercado norteamericano con productos similares y esa competencia afectó seriamente al sector de zona franca en la región de América Latina y el Caribe. Muchas empresas de zona franca en esa época cerraron, ¿tú recuerdas? Cuando hubo un declive, estamos hablando de los años 2004, 2005, por ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvo el Estado inclusive que meter la mano. Sí, exactamente. Con un préstamo. Recuerdo que Danilo Medina, siendo ministro de la presidencia, fue quien encabezó ese proceso de financiamiento al empleo en las zonas francas. Ahora, a lo que me refiero es a que muchos de esos trabajadores que quedaron desempleados con especialidad en el área textil, comenzaron a poner talleres y pequeños negocios de producción de ropa. Que se reflejan hoy. Que hoy día se reflejan en muchísimas en la comunidades. industria textilera, que es la que suple de uniformes al sector público, que es la que suple que es la que ha desarrollado incluso una industria de fabricación de jeans y de otras prendas de vestir, de ropa interior, y que ahora mismo reciben un tratamiento también especial, porque reciben un tratamiento como si fueran empresas de zona franca, pero son empresas textiles nacionales, cuyos emprendedores fueron aquellos que trabajaban en zona franca y que se especializaron en la zona franca. Entonces, voy a ponerte un ejemplo más reciente. La central termoeléctrica Punta Catalina, cuando comenzó a producir, a construirse ahí en la provincia de Peravia, requirió una cantidad masiva de empleados. Llegó a tener incluso el consorcio constructor de esa planta, llegó a tener 11,000 trabajadores en esa obra. Ahora, tuvo que iniciar previamente ese consorcio un proceso de capacitación, de entrenamientos, de cursos y de especialización para formar soldadores, para formar encargados de máquinas, para formar incluso hasta albañiles, para formar un paquete de empleados en áreas técnicas. Luego, la empresa o el consorcio dejó de requerir esa cantidad de empleados. Hoy día posiblemente tengan 1,000 empleados o menos. Todos esos trabajadores, 9,000, 10,000 trabajadores que salieron de ahí, salieron capacitados. Para ejercer Entonces, fuera de Punta Catalina. pueden ejercer fuera de Punta Catalina labores productivas con base en los conocimientos adquiridos, porque fueron tecnificados, porque recibieron entrenamiento, porque recibieron cursos. Ahora, eso tiene una ventaja porque entonces eso contribuye con la calidad del trabajador o la capacitación del ser humano para poder insertarse en el mercado laboral o para desarrollar labores productivas, pero no necesariamente en la formalidad. Muchos de ellos lo que hacen es que desarrollan negocios informales o que trabajan de manera independiente. Por eso decimos que la informalidad laboral no necesariamente es negativa por el hecho de que muchas personas están en la informalidad laboral porque les resulta más rentable trabajar en la informalidad que trabajar en el sector formal, donde los salarios formales son muy deprimidos. O sea, hay una proporción importante de trabajadores informales
que tienen salarios promedios que duplican o triplican el salario que recibe de manera formal el trabajador de su misma calidad o de su misma capacidad. Entonces tú le ofreces un empleo en la formalidad y te dicen, no, yo prefiero quedarme en la informalidad porque yo gano más como trabajador informal, porque a veces cuando se habla de trabajador informal, a veces la gente como que se pone en la cabeza y se hace la imagen de que el trabajador informal es el chiripero, el vendedor ambulante, pero no. No necesariamente. No necesariamente. Incluso hay profesionales que son trabajadores y que están en la informalidad porque son trabajadores independientes. Todos los trabajadores independientes que no están registrados en impuestos internos, sean profesionales o no, son trabajadores que se califican o ubican en la informalidad. Pero el hecho de ser informales no quiere decir que sean trabajos malos o trabajos difíciles. Hay muchos trabajos rentables. Claro. Informales. Mira, en un programa de hace como 4 meses, yo te mencioné un día, a propósito de la informalidad, que en el país es fácil generar 100,000 o 200,000 empleos nuevos, tomando en cuenta realidades informales que uno estudia en la carrera de investigar los temas económicos. Yo te mencioné la piña especialmente. Sí, sí, recuerdo. Tú, por ejemplo, vas a la avenida Luperón de Santo Domingo y tú encuentras en determinado momento en el año pilas de piña, 4 piñas por 100 pesos. Sí, sí. En determinada época del año, sí. Tú financias 100,000 licuadoras, Osterizer, y esa gente comienzan con un saco de azúcar, con los platos, con los vasos plásticos, una neverita de hielo. Neverita de hielo, botellones de agua, y ahí tienen un empleo. Y dinamizan la economía. ¿Cuántos haitianos se han cogido aquí las calles dominicanas para tomar el negocio de los cocos de agua, Sí, sí. de los aguacates y de frutas? Entonces, el dominicano necesita reales estímulos, no solamente con nuevos empleos, sino también con preparación para triunfar y además para formalizarse. Yo conozco, y lo voy a decir, un individuo aquí en una esquina de la capital dominicana que violentando el espacio público se cogió una acera, buscó 2 licuadoras, buscó los guineos maduros, buscó toda la fruta y después que se cansó de vender las frutas y ganarse todos los cuartos del mundo, ahora entonces también quiere agregarle valor a la fruta Y vende jugo de y la vender fruta. jugo. Sí. Entonces compra vaso plástico, compra azúcar. Una vez yo fui a Panamá y fui precisamente con un amigo que trabajó muchos años aquí en Telesistema. Te estoy hablando de que hace más de 15 años de eso. No, hace más de 20 años. Alberto Villarroel trabajó aquí en Telesistema. Y fuimos a Venezuela juntos. Y en Venezuela yo vi unos tanques plásticos, Esteban, llenos de agua de coco. Otros tanques llenos de hielo. Neveras plásticas, un área para azúcar, para los vasos. Y le dicen a la gente, usted quiere agua de pipa, como le dicen en Panamá. Señores, los empleos están a la vista de la gente, pero hay que tener bastante capacidad. Por ejemplo, tú sabes los zapotes que producen Moca y Salcedo. Estamos hablando de millones de unidades. Tú comienzas aquí a financiarle empleo a gente para que produzcan jugo de batida de leche Carnation evaporada con zapote. Y tú puedes vender diariamente una cantidad y cae dentro de los empleos que tú dices. Sí. Empleos rentables. De empleos que son rentables, pero que siguen en la informalidad. O sea, no siempre la informalidad es poco atractiva en términos económicos. Hay personas que incluso desarrollan actividades técnicas, plomeros o especialistas, bueno, en energía eléctrica, o electricistas o algo así, que tienen un empleo formal donde le pagan salario mínimo y entonces desarrollan sus actividades en la informalidad ofreciendo servicios fuera de su horario de trabajo. Mantienen el empleo formal para tener seguro médico, para tener el seguro, la cotización de la seguridad social de su esposa y de sus hijos, pero ganan más en las labores que desarrollan fuera del empleo formal que lo que ganan
en el empleo formal. Y no dejan el empleo formal es por la garantía de protección social que ofrece el empleo formal, porque entonces ahí sí hay un tema. La protección social, ¿a través de qué? A través de la seguridad social, principalmente del servicio familiar de salud, que es el seguro de salud que usted paga y que le paga también su empleador todos los meses, para que usted pueda tener un seguro médico, su esposa tenga un seguro médico y todos sus hijos, independientemente de la cantidad que sean, todos sus hijos menores de edad que también tengan seguro médico. Pero aparte de eso, también usted se garantiza de esa forma, que teniendo un empleo formal, el llamado seguro de riesgo laboral, que le permite también tener la garantía de atención médica y hasta de sustento por un tiempo determinado si usted sufre algún tipo de accidente en el trabajo o incluso en el camino desde o hacia el trabajo. Por otra parte, Esteban, hablamos de un tema sumamente caliente hace un momento con Pedro Matos, el tema de que una persona que está pagando la seguridad social y que, por ejemplo, termine ganando 30,000 pesos, ¿le tocarían 10,000 pesos de pensión? Le tocaría menos de 10,000 pesos. Menos de 10,000 pesos. 9,000 pesos. Y entonces se va a morir de hambre. ¿Y cómo es el asunto? Así es que está la estimación en cuanto al régimen de capitalización individual que establece el sistema de pensiones en la República Dominicana. Usted paga de su salario alrededor de un 3% de su salario mensual y su empleador paga alrededor de un 7% de su salario mensual. Un 70%. Bueno, 70... en la proporción de 10 a 3 y de 10 a 7. Exactamente, pero sería un 7% del salario más un 3% del salario. Ese aporte que va todos los meses a la administradora de fondos de pensiones correspondiente a donde usted esté adherido, entonces genera un ahorro que se va acumulando y al mismo tiempo ese ahorro es reinvertido por la AFP para que entonces genere intereses y que vaya creciendo. En efecto, va creciendo y debe crecer a una velocidad mucho mayor. Luego de 30 años de cotización, cuando usted vaya a recibir su pensión, usted tiene la esperanza de que su pensión va a ser el equivalente quizá al 80 o al 90% de su salario, de su último salario. Pues las estimaciones indican que va a ser un 30% y quizás menos. Imagínese usted que luego que usted tenga 30 años trabajando, que ya usted vaya a su retiro, que usted tenga 60, 50, 65, 70 años, que usted diga, bueno, ya yo no voy a trabajar más, yo voy a recurrir a mi pensión porque tengo 30 años cotizando, yo gano 40,000 pesos y cuando voy entonces a buscar mi pensión me dicen, no, mire, pero usted lo que va a recibir son 12,000 pesos mensuales. ¿Cómo que 12,000 pesos? Si mi salario del último año son 40,000. Esteban, o sea, pero una tercera, un tercio, menos de un tercio de lo que usted devenga. O sea, eso es una barbaridad. Pero hay un elemento también ahí, Esteban, y es el caso de que una persona depositó ese dinero a un tipo de cambio cuando el dinero tenía mayor valor que el que va a recibir en el momento de la pensión de miseria del 30% que se pronostica al final de la jornada. Es decir, que estamos con un tema que, como decíamos al principio, ha motivado una preocupación del Fondo Monetario Internacional y que también debe motivar un gran debate, no solamente en los empleados que cotizan en la seguridad social, sino también con todas las organizaciones empresariales, porque ese es un tema bomba en la economía dominicana. No, y te voy a decir algo, es algo que no se está sintiendo mucho, porque aquí el sistema de pensiones se inició en teoría, la ley 8701 es del año 2001, el sistema de pensiones, las cotizaciones de pensiones se iniciaron más o menos en el año 2003, 2004, en el año 2003. La ley establece que son 30 años de cotización, puede ser interrumpida o ininterrumpida, pero 30 años de cotización. Quiere decir que las pensiones de manera masiva van a comenzar a cobrarse a partir del año 2033. Entonces, en el año 2033 usted dirá, bueno, pero falta mucho todavía. Estamos en el 2020, 2019, 2020, o sea, eso no es mucho que faltan 13 años. Bueno, pero entonces, dentro de 13 años... No hace mucho, escúchame, Esteban, estábamos en el año 2000 y ya estamos en el año 2019. Exactamente, entonces, dentro de 13 años, cuando comience una cantidad masiva de trabajadores a requerir sus pensiones, que se den cuenta de esta situación, porque ahora esta situación se menciona y se menciona en teoría, mira, tú nada más vas a recibir el 30% de tu salario, y uno dice, bueno, uno como que no le presta mucha atención porque todavía no ha comenzado esa realidad. Cuando esa realidad se dé, tú vas a ver entonces una cantidad importante de la sociedad dominicana
de la población, de la clase trabajadora o ex trabajadora dominicana en las calles regadas, quejándose contra ese sistema, y eso le puede generar una crisis al país seria. Una crisis de gobernabilidad. Pero claro, de gobernabilidad. Claro, de protesta de Entonces, la gente. eso es lo que viene. De inconformidad. Como en este país no se planifica nada, lo que deberían estar haciendo nuestros gobernantes, tanto el actual como el quien venga dentro de un año, es ir diseñando o buscando la forma de ver cómo ese efecto se revierte de una forma u otra, porque eso va a venir y cuando llegue puede tener consecuencias muy lamentables para la economía y para la estabilidad social de la República Dominicana. En otro orden, Esteban, el que se siente, que no se sabe quién es, el 16 de agosto del año 2020 en el Palacio Nacional, no va a recibir una situación bastante fácil. Ya analizamos la posición del Fondo Monetario Internacional con el crecimiento del endeudamiento público, la deuda pública consolidada. Y recuerda que la semana pasada hablábamos de que no es verdad que la deuda asciende a 44.000 millones de dólares, porque hay deudas no registradas fuera de ese valor, de ese porcentaje, que se refleja en el porcentaje de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. ¿Se podrá mantener, Esteban Delgado, esa política de tomar 200.000 millones de pesos prestados para cubrir presupuestos deficitarios a partir del año que viene? Bueno, a partir del año que viene aquí va a haber una situación un tanto incómoda por dos razones. Una de ellas es esa que tú dices, o sea, la insostenibilidad o el nivel de insostenibilidad que puede alcanzar el endeudamiento público en la República Dominicana. Pero la otra es que en los últimos 8 años, o en los últimos 7, porque todavía falta un año de gobierno del presidente Danilo Medina, no se aprovechó para poner en marcha las conversaciones a los fines de establecer un pacto fiscal, un necesario pacto fiscal. Entonces, el año que viene tampoco va a haber pacto fiscal. Una vez asuma el nuevo presidente en agosto del año que viene, va a tener que buscar la manera de aplicar una reforma tributaria de remiendo o de parche inicial hasta que concluyan las discusiones que han de iniciarse para el pacto fiscal, porque eso puede durar un año. Pero mientras tanto hay que enderezar la finanza pública. El pacto eléctrico. Entonces, esa finanza pública hay que enderezarla y se van a enderezar con base en una reforma fiscal. O sea que ese va a ser el principal reto o el primer reto que va a tener el nuevo gobernante a partir de agosto del próximo año. Y hay que introducir en coloquio un tema relativo a que cuando hablamos de reformas en el país no solamente hay que hablar de reformas para aumentar los ingresos, hay que hablar de una reforma sobre el gasto público. Sí, mejorar la calidad del gasto, por supuesto. Elemental. Incluso aquí hay una cantidad de áreas donde el gobierno puede ajustar el gasto, reducir la nómina pública, y no solo la nómina pública, sino reducir el gasto burocrático que tienen instituciones independientemente de su nómina, y que son instituciones que ya se tornan innecesarias, muchas de ellas que todavía existen. Nosotros hemos mencionado aquí algunas de esas instituciones, pero hay otras incluso que el gobierno mismo ha anunciado su disolución y no las ha disuelto, y eso es necesario que se observe también al momento de analizar el sistema tributario dominicano. Esteban, terminamos el programa de hoy con estas reflexiones de que realmente el país necesita políticas que relancen la economía, el empleo, la calidad de vida del pueblo dominicano. Despedimos el programa de la siguiente manera. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. El programa económico de la semana.